Bien, entonces estamos aquí nuevamente en nuestra clase de historia de Israel y hemos estado viendo un poco el origen de los patriarcas, cómo es que los patriarcas jugaron este rol. A partir de la historia de Abraham, cómo se fueron desenvolviendo y desarrollando los hechos. Hemos leído Génesis 11, cómo se da incluso con el padre de Abraham, con Taré, se da este comienzo de esta migración desde Ur de los Caldeos, cómo viajan por este camino que era común en aquella época, ya que estaba la media luna fértil y era la zona más lógica por donde podían transitar las personas por el mismo hecho de que todo el resto de la geografía pues es desértica, ¿no? Es desértica y habíamos hecho un recorrido, habíamos conocido un poco hemos conocido un poco la cultura en su alrededor, hemos conocido un poco los pueblos que existían en aquel entonces, el rol que desempeñó Canaán en aquel entonces y hasta hoy en día incluso Canaán tiene, o toda esta región que ahora es Israel, tiene un rol fundamental en la región y viene a ser como una especie de enlace geopolítico, un enlace económico también para las potencias de aquella época y hoy en día también se puede ver incluso eso también, ¿no? Eh, Estaba en el sur Egipto, al norte teníamos a Siria, todo lo que es Babilonia, toda esta región que se conoce como Mesopotamia, que quiere decir entre ríos, ¿no? Todos estos pueblos que estaban entre estos dos grandes ríos que eran el Éufrates y el Tigris, y, y cómo en medio de todo esto encontramos la historia de Abraham, de su padre Taré, y cómo se va fundando con su genealogía a partir de la promesa que Dios le da en el Génesis capítulo 12 en adelante. Mm, Se empieza a formar un pueblo a partir de este clan familiar, si se puede decir así de esta manera, y empieza a desarrollarse hasta llegar a los tiempos donde Jacob, quien sería aquel personaje quien en algún momento lucha con el ángel de Jehová, el ángel del Señor, y este le pone por sobrenombre Israel, ¿no? Aquel que luchó contra Dios. Ah, era una tarea, ¿no? Les había dado esa tarea averiguar qué significaba Israel, ¿no? Que el nombre de Israel. Aquel que luchó con Dios, ¿no? Aquel que estuvo. Perdón, ya, ahora sí, seguimos. Entonces, llegamos hasta Jacob, llegamos hasta las finales del relato en Génesis, cómo es que Jacob tiene estos hijos, tiene sus hijos, son 12 hijos, y el último de ellos, el penúltimo de ellos, José, es llevado con la historia que nosotros conocemos, la historia que José es llevado a Egipto, y allí tiene esta parte especial, este encuentro especial con el Señor y cuanto Dios usa a José para salvaguardar de la gran hambruna que había en la tierra de Canaán en la época de José. Y a pesar de estas dificultades de la historia y todo lo que se da, todo este conflicto familiar, Dios toma al pueblo de Israel en sus inicios y lo lleva a Egipto. Y por diferentes situaciones, luego se asienta en lo que es Egipto, en lo que es, conocemos nosotros una historia, y pasan aproximadamente 400 años hasta que ellos, en medio de esa historia, terminan hechos esclavos, y cuando ya pasan más o menos 400 años por una promesa que Dios hace en Génesis, llega lo que sería el libertador de Israel, llega Moisés, la historia del Éxodo empieza a desarrollarse y, y es ahí donde nosotros ya vemos un pueblo ya numeroso en cantidad, aproximadamente 1,5 millones de personas
eran los habitantes de Israel en Gosen y que salieron entre personas adultas y personas y niños y salieron hacia el desierto en búsqueda de la tierra prometida, guiados por el Señor. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos un resumen de lo que hemos estado viendo, ¿no? Hasta ahora. Vamos a continuar un poco conociendo todavía un poco acerca de los patriarcas y en este caso vamos a hablar de la religión de los patriarcas en la página número 18. Vamos a leer un poco lo que nos dice el manual, vamos a ir leyendo y vamos a ir también comentando lo que nos tiene, ¿ok? Bien, estamos aquí. Bien, dice, la Biblia, por supuesto, considera a Moisés como el fundador de la religión de Israel. Y en realidad lo fue. Pero también con Abraham comienza la religión y la fe de Israel. Ciertamente con él comienza la historia de la redención, que es el tema central de los dos testamentos en la Biblia. Tanto el antiguo como el nuevo, siempre la idea principal en el largo relato de la escritura es que Dios busca la redención de su pueblo, ¿no? Eso lo tenemos claro ya con el Señor Jesús y todo lo que conlleva con él, pero conociendo un poco, todo comienza con Abraham, ¿no? Ciertamente con él comienza la historia de la redención, que es el tema central de los dos testamentos de la Biblia. Es difícil describir plenamente la fe de los patriarcas. Quizá consistiera en un tipo especial de religión familiar o tribal, o cuyo Dios, en minúscula, se le conocía como el Dios de los padres, o Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Eso es una frase muy recurrente en los relatos bíblicos del Génesis. Y además aprovecho para hacerles recuerdo que tienen que leer el libro de Génesis a partir del capítulo 11 hasta el final del libro de Génesis. Es tarea. Así que vayan leyéndolo, vayan aprovechando este tiempo. Ya nos queda muy poco tiempo, ya hemos avanzado prácticamente 2 semanas. Estamos a mitad del curso, así que todavía les queda tiempo. Entonces tenemos a Abraham, Isaac y Jacob, Israel, ¿no? Israel se refiere a Jacob. Génesis 31, Génesis 42 y Génesis 46. Les voy a rogar que estas citas bíblicas las revisen, por favor. Yo sé que el tiempo que tenemos en este curso es bastante corto, así que les pido, por favor, que puedan después de clase tomarse un tiempo y revisar estas citas bíblicas. Y a la medida que van leyendo, también van a ir descubriéndolo, ¿no? El Dios de los patriarcas no estaba ligado a ningún santuario, se manifestaba al líder familiar o tribal y le prometía orientación, protección, descendencia y posesión de la tierra. Génesis 12, 7, 28, 15 y 20, algunos aspectos culturales que se incluyen en los relatos patriarcales tienen paralelo con leyes extrabíblicas antiguas como el Código de Hammurabi, 1750 a.C. Los antepasados de Israel fueron en algún tiempo fueron paganos, es cierto, y está afirmado por la Biblia en Josué 24, 2 al 14. Esta cita sí, por favor, les voy a pedir que la busquemos, a ver si por ahí alguien la puede leer, búsquela por favor, Josué 24, voy a buscarla ahorita yo aquí para que la proyecten. Josué capítulo 24. Bien, aquí está. Déjeme enseguida ¿Hay que leerlo, pastor?
Sí, por favor, Josué 24, 2 al 14, vamos a leer. ¿Del 2 seguido o del 2 saltando al 14? Del versículo 2 hasta el versículo 14. Son 14 textos. ¿Hay que leerlo, pastor? Todo. Sí. Ya. Dice así 12. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. 3. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviesen muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado de Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no hice escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repentinamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos y cananeos, eteos, jeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y a las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Amén. Muchas gracias, hermana. Vemos aquí un poco del resumen de la historia, ¿no? De lo que hemos estado hablando incluso hasta ahora. Por eso es importante este pasaje. Ya estamos en el libro de Josué, el libro de José, y vemos aquí una breve reseña de lo que fue la historia misma de Israel, ¿ya? Así que, recapitulando, ¿no? Dice el versículo 2 del capítulo 24. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ellos eran politeístas, ¿no? Eso lo tenemos claro. Ellos tenían una diferencia en cuanto a la adoración. Ellos eran, eh, por la cultura, por el entorno, todos ellos eran politeístas, servían a dioses extraños, lo dice aquí claramente. Incluso aquí se menciona Taré, el padre de Abraham, como hemos leído en Génesis capítulo 11, ¿ya?
Cuando habla al otro lado del río, está haciendo referencia justamente al río del norte, al río Éufrates, y lo traje por toda la tierra de Canaán, dice, ¿no? Y aumenté su descendencia y la di a Isaac. Bueno, continúa leyendo, vemos la historia, un poco el resumen de todo lo que ellos han vivido, y al final, en el versículo 14, otra vez vuelve a mencionar esto, ¿no? Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros. Ahora les está hablando al pueblo de Israel que estaba ya fuera de Egipto, ¿no? Recuerden que estamos en el libro de Josué. Y les dice, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Ya cuando está hablando acerca de Abraham, de Taré, de todos estos patriarcas que en algún momento servían a otros dioses, ¿ya? No servían al Dios que nosotros conocemos. Ellos tenían este otro trasfondo, si se puede decir. Ellos eran paganos, ya tenían esta idolatría en sus vidas. Ellos al otro lado del río y también en Egipto y servid a Jehová. Cambien esa manera de vivir, les dice. Sírvanme a mí, dice el Señor, ahora, con integridad y en verdad. Vemos entonces claramente que el trasfondo de los patriarcas, de, de lo que nosotros estamos estudiando en este momento, vemos que ellos tenían este trasfondo bastante pagano, ¿no? Tenían este trasfondo que, eh, que nos muestra justamente en el libro de Josué. Seguimos nuevamente en el libro, en nuestro texto, vamos a seguir leyendo acerca de los dioses que adoraron, dice, Ur-Haram, ciudades ambas dentro del culto lunar, y ciertos nombres personales como Terán y Labán, etcétera, podemos suponer que la familia de Abraham fue algún tiempo adoradora de Sin, ¿ya? Era un dios de aquella época, de aquella región. La región patriarcal era pues una religión de clan, en la que el clan era exactamente la familia del dios patrón, aunque debemos suponer que dentro del clan se adoraba principalmente, si no exclusivamente, al dios patrón. Sería erróneo llamar monoteísmo a esta clase de religión. Ya no eran monoteístas, pero reconocían como que una variedad de dioses, pero esa familia en especial de ellos estaban como que adorando específicamente a un dios, sin dejar de reconocer que existían otros, según su visión de aquel entonces, ¿ya? Tampoco podemos saber si fue una religión sin imágenes. Ciertamente la de Labán no lo era, porque Labán, recuerden que lo encontraron con unas pequeñas estatuillas, ¿no? Escondidas. Con todo esto, no se parecía ni al politeísmo oficial de Mesopotamia, ni al culto de la fertilidad de Canaán, de cuyas orgías no hay huellas en los relatos de Génesis. En la narración del Génesis, cada patriarca es presentado emprendiendo por una libre y personal elección el culto de su Dios, al cual enseguida se entregaba. Pero esto no es un anacronismo. Está atestiguado principalmente por ciertas arcaicas apelaciones de la divinidad, encontradas en las narraciones que indican un estrecho lazo personal entre el padre del clan y su Dios. Estas son el Dios de Abraham, Génesis 28, Génesis 31, Génesis 42. El poderoso de Jacob, en Génesis 49, 24. El Dios era la divinidad patronal del clan. ¿Ya? Génesis 31, 36, 55. Paralelos aducidos de las sociedades arameas y árabes de los primeros siglos del cristianismo y también de los textos de Capadocia y otros documentos de la edad patriarcal y posteriores hacen casi cierto que el establecimiento de una relación personal y contractual entre el jefe del clan y el dios del clan representa un fenómeno común y antiguo entre los nómadas semitas. Ya era muy común esta forma de religiosidad.
Eso es lo que nos está diciendo el texto. Era muy común que la familia, como familia, como un jefe de la familia, elegían a qué Dios adorar. Y era algo que era respetado por la cultura de aquel entonces. Entonces era algo como que era muy común. En el caso de Taré, en el caso de Abraham, se ve que a lo largo de la historia, paulatinamente, por la revelación misma de Dios al aparecerse a Abraham, ya Abraham toma o adopta esta religión llama o esta forma de adorar de un Dios único, ¿ya? Y al mismo tiempo transmite esta forma de adoración a sus descendientes. Ya era algo que ellos lo tomaban como algo familiar, algo que se reveló a su familia, algo que sucede solamente con ellos. Ya, bien. Paralelos aducidos de las sociedades arameas y árabes de los primeros siglos del cristianismo y también de los textos de Capadocia y otros documentos de la edad patriarcal y posteriores hacen casi cierto que el establecimiento de una relación personal y contractual entre el jefe del clan y el dios del clan representa un fenómeno común, era algo muy común y antiguo entre los nómadas semitas, entre la familia de los patriarcas, ¿ya? Bien, eso más o menos, eso es un poco para conocer lo que es Abraham, lo que es su familia, entendiendo todo lo que se va dando en esta gestación, si se puede decir, del pueblo mismo de Israel. Son las bases fundamentales. Éxodo y conquista. Ahora pasamos a otra etapa. Ya vamos a pasar a otra etapa. Hay mucho que estudiar seguramente. Estamos haciendo una visión general, si se puede decir, de lo que es la historia misma del pueblo de Israel. Hemos visto sus inicios, hemos visto su contexto, hemos visto la parte geográfica, donde se desenvolvieron los hechos, hemos visto los pueblos que vivían alrededor en los inicios de la formación del pueblo de Israel. Vemos esta formación familiar primeramente, luego ya convirtiéndose en un pueblo hasta llegar a Egipto, donde se establecen ya como un pueblo ya mucho más numeroso a partir de la esclavitud que vivieron en Egipto y cómo esta esclavitud en cierta forma favoreció esta multiplicación del pueblo mismo de Israel en cantidad, en número, ¿no? Habíamos dicho que cuando vivían en Egipto, cuando estaban por salir, aproximadamente los estudiosos nos dicen que eran 1,5 millones de personas aproximadamente, ¿ya? Ahora nos toca ver esa otra parte. A partir de ese momento, cuando ya son esclavos en Egipto, comienza una nueva historia, comienza a formarse ya un pueblo ya más estructurado, si se puede decir, a raíz mismo de la intervención divina, ¿no? Dios interviene a través de Moisés, a través del clamor de su pueblo, y empieza a formar ya un pueblo más definido, un pueblo ya más formado, ¿no? Vamos a ver esta otra parte, esta otra etapa de la historia. Vamos a ver el éxodo y la conquista, ¿ya? Vamos a empezar a leer. Vamos a avanzar. Yo estoy avanzando, sé que estoy avanzando un poco rápido, pero si no, no nos va a dar el tiempo para poder terminar nuestro material. Tenemos que poder desarrollar y al final me gustaría, si es que nos da tiempo, permitir que te puedan hacer una breve exposición de todo esto que estamos viendo. Ya va a ser como una especie de trabajo al final también del curso. ¿Ya? Esperemos que nos dé tiempo, yo les voy a avisar con tiempo, no se preocupen, pero vayan leyendo, vayan estudiando lo que ya se está dando. Éxodo y conquista. La esclavitud egipcia y el éxodo. Aunque en las narraciones egipcias no hay testimonios directos acerca de la presencia de Israel en Egipto, la tradición bíblica exige crédito a priori. No es la clase de tradición que un pueblo se inventaría. Aquí no se trata del relato heroico de una migración, sino el recuerdo de una ignominiosa servidumbre de la que solo pudo librarle el poder de Dios.
Algunos factores proporcionaban apoyo y objetivo. Los nombres egipcios que prevalecen en el primitivo Israel, especialmente en la tribu de Leví, arguyen ciertamente una conexión con Egipto. Entre estos nombres están los de Moisés mismo, Ofni, Fineas, Merari y posiblemente Aarón. No debe minusvalorarse el valor de este testimonio. Se nos dice que los hebreos fueron obligados a trabajar en la reconstrucción de Pitón y Ramsés, Éxodo 1:11. La primera ciudad se halla en Tel Tabet, al oeste del lago de Timsa, en el noreste de Egipto. La segunda no es otra que la capital antigua de los Ixos, Avaris, reconstruida y elevada de nuevo a capital por Cetis y Ramsés II, denominada por este último la casa de Ramsés. Parece cierto que Éxodo 1:1 se refiere a esta. No tenemos testimonios extra bíblicos del Éxodo mismo, pero el testimonio que la Biblia nos da es tan impresionante que poca duda queda de que haya ocurrido efectivamente. Una liberación tan notable. Israel recordó siempre el Éxodo como suceso constitutivo que dio principio a su existencia como pueblo. Ya, esto es interesante porque esto es un espacio vacío que se puede decir que muchos quizás de los cuales se agarran para decir que el éxodo o la salida más maravillosa de Israel de Egipto quizás nunca sucedió. Eso es lo que muchos quizás estudiosos a veces alegan por el mismo hecho de que no hay otros relatos extrabíblicos. Bueno, es un hecho maravilloso que solamente le compete al pueblo de Israel, que vivió el pueblo de Israel. No había otros pueblos que estaban expectantes, no había televisión en ese entonces, ¿no? Fue un relato que ellos mismos vivieron. Y para los egipcios es un relato que para ellos era vergonzoso y por lo tanto muy pasible a que ellos mismos ocultaran este hecho, ¿no? Entonces, es por eso ese silencio que no hay en referencia a otra cultura como relatos de la liberación del pueblo de Israel del Éxodo. Ya es una explicación plausible. Israel recordó siempre el Éxodo como un suceso constitutivo que dio principio a su existencia como pueblo. Es como la batalla de la independencia para nuestros pueblos en Latinoamérica. El Éxodo para Israel significa eso, significa ese momento neurálgico, ese momento crucial, ese momento existencial que marca un antes y un después como pueblo mismo de Israel. ¿Ya? Es el antes y el después para ellos. Fue desde el principio el centro de su confesión de fe, como lo atestiguan antiguos poemas en Éxodo 15, en credos como en Deuteronomio 6, 26, en Josué mismo 24. Nos muestra esto que hemos leído Josué 24 como parte de la historia del mismo pueblo de Israel, como los hechos que sucedieron en el Éxodo, en la salida de Egipto, son tomados como hechos históricos, como hechos que sucedieron. No son tomados como un relato ficticio, ni un relato que no haya sucedido, sino que los relatos son tan vívidos que incluso en Josué vemos a las personas mismas escuchando este relato, siendo que ellos mismos habían sido los protagonistas, ¿no? Entonces, vemos desde esa parte, desde ese punto, una cuestión histórica. Una creencia tan antigua y enraizada, o perdón, más adelante voy a leer, o más atrás, y otros numerosos testimonios que se remontan al periodo más antiguo de su historia y se prolongan hasta el final del periodo bíblico, y aún más allá. Una creencia tan antigua y enraizada solo tiene explicación admitiendo que Israel salió en aquel tiempo de Egipto.
en medio de sucesos tan admirables que se grabaron para siempre en su memoria. Por lo que se refiere a estos sucesos, no podemos añadir nada a lo que la Biblia nos cuenta. En la narración bíblica se ve cómo los hebreos, intentando escapar, fueron acorralados entre el mar y el ejército egipcio, y se salvaron cuando un viento secó las aguas y les permitió pasar. Éxodo 14, 21, 27. Los perseguidores egipcios, atrapados por el flujo del mar, se ahogaron. Si Israel vio en esto la mano de Dios, el historiador no tiene ciertamente pruebas para contradecirlo. No es sorprendente que los relatos egipcios no lo mencionen. No solamente los faraones no acostumbraban celebrar su fracaso, sino que un asunto atañía tan solo a una partida de vagabundos fugitivos. Para ellos era solo eso, no era solamente era un grupo de fugitivos que estaba escapando, no era una gran batalla, no era un hecho para ellos extraordinariamente importante en el sentido de que dependía de eso su existencia, no era simplemente el escape de unos esclavos que estaban yéndose. Por eso es que los egipcios no tomaron debida importancia a este suceso. Ya debió de haber sido para ellos de escasa importancia. Esperaríamos una narración de ellos en los anales egipcios con tan escasa esperanza como una descripción de la Semana Santa de los anales de César. Para César aquello no tuvo importancia, no fue relevante. Tres tradiciones fundamentales que le dieron razón de ser al futuro pueblo de Israel y que contribuyeron al desarrollo de la conciencia nacional se formaron entre los egipcios, entre los siglos XV y siglo XIII antes de Cristo. Recuerden que esto se cuenta de atrás para adelante, ¿no? Los siglos, porque estamos hablando antes de Cristo. La promesa de los patriarcas, la liberación de la esclavitud de Egipto y la manifestación en el Sinaí, en la escritura, estos relatos están ligados en una línea histórica continua, desde los patriarcas hasta Moisés. Este último es la figura que enlaza la fe de Abraham, Isaac y Jacob. La liberación de Egipto, el peregrinar por el desierto y la entrada a Canaán. Según el relato de la Biblia, Dios llamó a Moisés en el desierto y le encomendó la tarea de liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, Éxodo 3. Esta misión se enfoca como la respuesta de Dios a la alianza o pacto y la promesa hecha a los patriarcas, Éxodo 3, 1 al 4. Éxodo 6, Éxodo 7 y Éxodo 2. El Dios de los antepasados, el Señor, Yahvé, yo soy el que soy. Éxodo 3, quien se reveló a Moisés, ¿no? Luego del enfrentamiento con el faraón, Moisés y los israelitas salieron de Egipto. Esta experiencia de liberación se convirtió en un componente fundamental de la fe del pueblo de Israel. Éxodo 20, Salmo 81, Oseas 13, Ezequiel 20. Tradicionalmente la fecha del éxodo de los israelitas se ubica en 1450 a.C., más o menos. Sin embargo, un número considerable de estudiosos modernos la ubican en el 1250 o en 30 a.C. El faraón del éxodo es posiblemente Ramsés II, conocido por sus proyectos monumentales de construcción. Cuando el pueblo salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo, Éxodo 14, 21 al 22. Se celebra ese paso en la historia del pueblo como una intervención milagrosa de Dios, Éxodo 14, 15. Al grupo de hebreos que salió de Egipto se añadieron grupos afines. El peregrinar por el desierto se describe en la Biblia como un periodo de 40 años, una generación entera, ¿no?
bajo el liderazgo de Moisés, y es difícil de establecer con exactitud la ruta del éxodo. Bien, siendo una pequeña pausa, quiero que veamos el mapa nuevamente. Déjenme aquí. ¿Dónde está? Bien, aquí tengo uno de los mapas que les he mandado, que les he mostrado. Y en este mapa podemos ver un poco el lugar de la región. Ahorita se lo presento. Aquí está. Ok. Bien. Eh, Israel estaba por acá más o menos. Gosén, por aquí en una zona entre medio del delta, por ahí más o menos está Gosén. ¿Ya? Y desde ahí salieron hacia lo que es el monte, lo que es Canaán. Pero la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué no se vinieron por aquí? Voy a hacerlo más grande esto. Ok, borramos esto. ¿Ya? Entonces la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué es que ellos no simplemente no agarraron un camino más fácil y se vinieron por esta zona, ¿no? Era la ruta comercial común de todos, ¿no? Se vinieron, en lugar de venirse por este camino que era común, recuerden que era la zona comercial, la zona común para viajar hacia el norte, hacia las tierras de Mesopotamia. Sin embargo, ellos toman, por dirección misma de Moisés y de Dios, toman este camino hacia el sur, toman este camino y ellos cruzan el Mar Rojo por esta zona de aquí, por esta zona de aquí, donde aquí es desierto, aquí también es desierto, y pues eso explica también el por qué no hay relatos de otros pueblos acerca de este evento, de este hecho. Solamente, solamente les queda al pueblo mismo de Israel recordar este evento, porque no había pueblos, no era una zona poblada. Ellos cruzan el Mar Rojo por esta zona, cruzan por esta zona y Faraón y sus huestes, su ejército persiguen a lo que es Israel y los acorralan aquí. Israel no tenía para dónde ir. Hacia este lado está el mar, hacia este lado está el mar, hacia este lado hay una zona montañosa, acá también una zona montañosa, donde la única forma de cruzar era simplemente avanzar hacia adelante, que era el mar. Y eso fue un desafío y una prueba para el mismo pueblo de Israel, confiar en lo que el Señor haría a través de Moisés, a través de los hechos milagrosos. Y cruzan en seco y pasan a lo que es la península del Sinaí. Toda esta lengua de tierra que se ve acá, todo esto se llama la península del Sinaí. Aquí es donde está el monte Sinaí, por aquí más o menos, ya por ahí. Ellos cruzan y en este lugar es donde recibe los 10 mandamientos Moisés. Y a pesar de que es una zona bastante pequeña, ellos no, no llegan a salir de este. Entonces, 40 años estuvieron
deambulando por todo lo que es esta zona. Deambulando 40 años. Obviamente, seguramente habrían campamentos, pararían en algún momento, pero no avanzaron, no avanzaron. Ellos tenían que llegar aquí a Canaán. Sin embargo, se quedan aquí. Ya ellos salen con el éxodo, salen de lo que es Egipto, toda esta es la zona de Egipto, salen de lo que es Egipto y se dirigen a lo que sería después los 40 años en el desierto, en el monte de Sinaí reciben los 10 mandamientos y después se quedan deambulando por 40 años acá. Posterior a eso, siguen avanzando, avanzan por esta zona de acá, avanzan por esta zona de acá, y es por este lado de acá que ingresan ya a la tierra de Canaán. Por eso es que cuando leemos, vemos que ellos tenían que cruzar el río Jordán. Este río que baja desde el norte, el lago de Galilea, baja, está el Mar Muerto. Este río era el río que ellos debían cruzar. Cuando ustedes leen el libro de Josué, vemos que el desafío era que ellos crucen este río y cruzan de la misma manera en que habían cruzado el Mar Rojo. Ellos cruzan en seco. Y ahora con la guía de Josué y más llevando el arca del pacto que ya estaban con ellos, con los sacerdotes, ellos al pisar el río recién se detienen las aguas y ellos cruzan en seco a lo que es la tierra de Canaán. Entonces, ellos deambularon por esta zona y luego cruzan por este otro lado, ¿no? Cruzan por lo que es Moab, esto es la zona de región de Moab, y terminan cruzando para llegar acá. Ese es todo el recorrido desde Egipto, los 40 años en el desierto, y luego posteriormente ya con Josué para ingresar a lo que sería la tierra prometida, ¿no? Entonces, ese es más o menos el recorrido de manera general. Pero ellos no vinieron por donde quizás hubiese sido más fácil. ¿Por qué? Primero porque Dios no les mandó, ¿no? Que vayan por ahí, les pidió que vayan por acá. Y segundo porque seguramente Dios tenía planes diferentes, ¿no? Pudieron haberlo hecho, pero hubiera sido más fácil para el ejército mismo de Egipto también acabar con ellos. Hay un montón de factores, ¿no? Pero el camino que tomaron fue el camino quizás el más complicado, el más difícil de tomar. Bien, volviendo a nuestro manual. La experiencia fundamental del pueblo en su viaje a Canaán fue la alianza del pacto en el Sinaí. Esa alianza revela la relación singular entre el Señor y su pueblo. Éxodo 19. Se describe en el Decálogo los 10 mandamientos en Éxodo 20 y en el llamado Código de la Alianza. En el Decálogo se hace un compendio de los preceptos y las exigencias de Dios. Se incluyen los mandamientos que definen las actitudes justas del ser humano ante Dios y las que destacan el respeto hacia los derechos de cada persona como requisito indispensable para la convivencia en armonía. Luego de la muerte de Moisés, Josué se convirtió en el líder del grupo. Los hebreos que habían salido de Egipto en el 1200 más aproximadamente, según el relato de la escritura, la conquista de Canaán se llevó a cabo desde el este a través del río Jordán, como les había mencionado, desde el lado este, del otro lado del río, comenzando con la ciudad de Jericó. Josué capítulo 6. Fue un proceso paulatino que en algunos lugares tuvo un carácter belicoso y en otros se efectuó de forma pacífica y gradual. La conquista no eliminó por completo la población cananea, jueces 2, 21, 23 y 3, 2.
Durante el periodo de conquista y toma de posesión de la tierra, los grandes imperios de Egipto y Mesopotamia, los del norte y los del sur, estaban en decadencia. Canaán era un país ocupado por poblaciones diferentes. La estructura política se caracterizaba por la existencia de una serie de ciudades-estados. Eran como pequeños países muy pequeñitos, ¿no? Dentro de un territorio que ya era de por sí pequeño. Entonces, eran estas ciudades-estados, cada ciudad tenía su gobernante, eran pequeños microestados, ¿no? Microgobiernos, ¿no? Que tradicionalmente habían sido leales a Egipto. La religión cananea se distinguía por los ritos de la fertilidad, que incluían la prostitución sagrada. Entre sus divinidades se encontraban Baal, Asera y Astarte. La economía de la región se basaba en la agricultura. Aquí vamos a quedar. Vamos a quedar aquí, página 22, la marcha por el desierto. Luego vamos a hablar un poco más de este peregrinaje que tuvieron al pueblo después de haber salido de Egipto y cómo es que después llegan a ya establecerse a través de la conquista liderados por Josué en lo que viene a ser Canaán. ¿Ok? Recuerdo las tareas que tienen, por favor, terminen de leer lo que es el libro de Génesis desde el capítulo 11 hasta el final y vayan estudiando, vayan preparándose, porque esto quizás, bueno, es casi seguro que al final de este curso les voy a pedir que hagan una exposición como un trabajo final para poder explicar todo lo que hemos estado viendo, ¿no? De la formación del pueblo mismo de Israel, la historia de Israel, que es de lo que se trata este curso. Así que si ustedes ya gustan, vayan preparando sus diapositivas, vayan investigando un poquito más, lean de nuevo el material, lean de nuevo el libro, lean los pasajes bíblicos que se mencionan ahí y, y pues nada, entonces les encargo eso, por favor. Ya estamos ya a la mitad del curso, así que se va acercando la parte final. Bien, yo detengo la grabación.